Ganar dinero por internet. Una frase que seguramente tus padres o abuelos lo veían como motivo de risa. Es más, probablemente hasta tú hayas pensado que aquella frase era solamente para engañar a gente que no tenía nada que hacer frente al computador. Internet es solamente un entretenimiento, no se puede ganar dinero con él. Un pensamiento bastante arcaico debido a que en el pasado era prácticamente algo de ensueño. Ganar plata haciendo unos cuantos clics. Bueno, tampoco haciendo clics, pero se entiende la idea. Y lo peor de todo es que la gente mayor de aquel entonces tenía buenos motivos para creer esto. Nunca imaginaron que en un futuro no muy lejano existiría gente que se haría millonaria con crear un sitio web para postear videos, o incluso que las personas que los posteaban ganaran dinero con ello. Las razones para desconfiar eran que Internet aún era un medio bastante nuevo. La gente del común no le tenía mucha confianza y aún era visto como algo para gente que se especializaba en el campo. Además de que muchas personas usaban Internet de forma bastante amena o inocente, normalmente utilizado por programadores, gente que trabajaba en alguna empresa tecnológica o también por universitarios. Simplemente querían compartir fotos con los demás, charlar, entretenerse y poco más. No había un incentivo real para que esto moviera tanto dinero como hoy en día. Pero entonces, ¿cómo es que ahora una persona se puede ganar la vida con esto? Internet no fue siempre lucrativo, o al menos la gente del común no lo veía así, y eran contadas las personas que podían hacerse de este lujo. Los primeros en ver un futuro en este medio fueron las empresas tecnológicas, Apple, Microsoft, IBM, Dell. Cualquier cosa que requiera usar una computadora tenía que estar sí o sí en Internet. No era una opción, era prácticamente una obligación, pero muy aparte de los grandes tecnológicos, también estaban los que habían ganado cierta fama no por tener un historial como Microsoft, sino porque estos sí habían nacido en Internet. Yahoo y Amazon ya existían para aquel entonces. Yahoo era un directorio de páginas web que se daría a conocer con un nuevo nombre el 18 de enero de 1995, con el dominio de yahoo.com. Antes se llamaba así, era un nombre muy largo. Hasta que en el 95 lo cambiaron y es con lo que se quedaría hasta el final de sus días. Tan solo un año después de que recibiera su nuevo nombre, Yahoo cotizaría en bolsa, a solamente $13 por acción. Luego Yahoo agregaría más cosas como un correo electrónico o incluso se convertiría en un buscador. Amazon por su parte fue creado por Jeff Bezos. En 1994, antes de llamarse Amazon, la compañía se llamaba Cadabra, en base a la icónica frase abracadabra, la cual luego la cambiaría ya que su abogado en aquel entonces, un hombre llamado Todd Tarbert, le diría por teléfono que su nombre a veces se confundía con la palabra cadáver. No sé cómo o por qué lo tomaría en cuenta si su mercado era principalmente en Estados Unidos, o sea, hace gente que habla inglés, y la palabra cadáver en inglés es corpse, pero bueno. En el 95 se le conocería como Amazon y cotizaría en bolsa el 15 de mayo de 1997. Antes de ser la tienda virtual donde consigues de todo, Amazon empezó vendiendo libros. Si te preguntas por qué es tan importante que una empresa salga a bolsa es porque normalmente se hace para reunir capital. Se venden acciones para que la empresa pueda financiar su proyecto y así expandirse a más lugares. Pero del que más se habló por esta época y del que llamó mucho la atención fue Mosaic. Mosaic fue un navegador web de los primeros que salió. Se le da un peso bastante importante para este tema ya que popularizó bastante esto de usar Internet. Era fácil de usar, prácticamente como cualquier navegador de hoy en día, haciendo que sea un requerimiento casi obligatorio tenerlo instalado en las computadoras de los 90s. Su interfaz gráfica era amigable, funcionaba tanto en Windows como Linux y Mac, y fue por esto que nacieron otros navegadores como Netscape, que solamente harían más popular el uso de la web. Mosaic no cotizaría en bolsa, pero su predecesor Netscape sí lo haría. Sucedió el 9 de agosto de 1995 y sus acciones se vendían por $14, pero en el mismo año que salió, las acciones llegarían a valer $75, aunque cada trimestre del 95 las ganancias de la empresa se duplicarían. Hasta aquí entendemos que una temprana crisis de las .com estaba aún en pañales. No obstante, estas eran empresas que no vendían humo. Eran ideas que trataban de resolver un problema. Había una intención detrás de esto. La burbuja de las .com data de entre el 95 hasta el año 2000 más o menos. Algunos dicen que fue entre el 97 y el 2000, pero según los años en los que algunas empresas empezaron a cotizar en bolsa,
Me quedo con que esto inició en el 95. No obstante, muchas de estas empresas parecían ya estar destinadas a estar en bolsa. Nada fuera de lo normal, empresas tecnológicas que resaltaban entre todos: Amazon, eBay, AOL, Yahoo. Probablemente esto despertó la curiosidad de los inversores, pero aún faltaba algo más. Había que vender la idea de que esto era el futuro, de que el .com era algo de renombre y que invertir en este nuevo negocio era algo que te dejaría fortunas. Algunas empresas ya tenían su logro consumado. Ahora la gente trataba de buscar un nuevo Amazon, un nuevo Yahoo. Para que esto pasara había que inventar que esto era el futuro y, en parte lo era, pero en su momento la gente que decía esto lo hacía para sacar una ganancia económica a partir de aún nada. Esto tiene una palabra y es el famoso FOMO. Se le dice así porque son las siglas de Fear of Missing Out, o traducido como el miedo a quedarse afuera, así que solo había que salir a buscar una nueva oportunidad. De aquí puedo mencionar al famoso Pets.com. Fue una página que vendía suministros para mascotas y los entregaba en la puerta de tu casa. La página fue registrada por Greg McLemore en 1994, y sí, registrado, ya que en su inicio solamente fue eso, un registro. Recién en el 98 empezarían a operar y a inicios del 98 sería comprado por Julie Wainwright, aunque Amazon también sería con el 54% de la empresa, además de que Pets.com se publicitaba en cualquier lado, hasta premios llegó a ganar por sus anuncios. Otra página muy famosa que nacería para ser parte del segundo tren, por así decirlo, sería la página Boo.com, que sería una tienda británica online de accesorios deportivos fundada en 1998, pero la página existiría desde el 99. Fue fundada por estos tres señores, pero poco después de su lanzamiento la empresa estaba generando $600,000 y sus pedidos rondaban de entre los $60 y $100, pero con estos nuevos negocios también llegaron los dominios basura, aquellos que no ofrecían nada más que solamente la exclusividad de ser .com y estar en internet, ya que aquello aseguraba exclusividad. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que la trampa funcionaba. Computer.com se vendió por $500,000 y al inicio solo era el dominio. Luego intentó ser una página para hablar de computadoras, pero nada fuera de lo normal. E incluso por ese tiempo podemos ver lo que ponía en la página al momento de ingresar. Los nombres de dominio son cada vez más valiosos, especialmente los nombres .com. Una buena marca puede crear una startup y cosas por el estilo. Epidemic.com, sacada en el 99 y funcionaba como un spam prácticamente. Hacía que pusieras un enlace en los correos que enviabas y tú ganabas dinero si alguien le daba clic a esos anuncios. Y si el anunciante veía que esos enlaces le estaban generando tráfico, pues le pagarían más dinero a Epidemic, prácticamente como un marketing de afiliados. Y como estas hubieron miles: World.com, Lastminute.com, Open.com, Startups.com, FreeInternet.com, cualquier cosa que se te ocurra con el nombre de .com. La cosa era tener que pertenecer a esto, era eso o quedarse atrás. Probablemente lo que catapultó esta fiebre por el nuevo oro fue en parte por el gran éxito que tuvo Amazon. Amazon fue la cara de este gran evento. Jeff Bezos salió como persona del año en la revista Time en 1999, pero ya se le conocía desde antes. Era la imagen de alguien que había triunfado en internet con algo que mucha gente vio que no costaba casi nada hacer: crear una página web. Yo sé que Amazon es más que solamente una página, ya que su negocio estaba en la venta de libros en aquel entonces, pero ver a alguien de 35 años que ya había triunfado dio como que una confianza en la gente joven para poder iniciar su startup, y la revista lo denominó como el rey del cibercomercio. Su éxito se convirtió en confianza para poder aventurarse en este nuevo internet. Si él pudo, yo también, era la frase. Esto hizo que mucha gente joven fueran millonarios en papel. ¿Cómo así? O sea, hace que sus acciones estaban valoradas en mucho dinero, pero no tenían ese dinero realmente. Tendrías que vender tus acciones para ello y por lo común, gente inexperta vende rápido al mínimo de ganancia en vez de esperar a que el precio suba y así. Prácticamente lo mismo que pasa con el Bitcoin. Pero aquí el dinero que se sacaba de estas ganancias se iba en comerciales que costaban una millonada, o la clásica de aparecer en el Super Bowl.
Cuando estuve investigando sobre el tema, muchas empresas invirtieron en salir en el Super Bowl, una barbaridad, e incluso se dice que se les llegó a pagar a los empleados de estas empresas .com con acciones en vez de dinero real. Tiempos en los que cualquier cosa que tenga .com en el nombre te hacía millonario. Pero esto claramente era una burbuja, y toda burbuja tiene que explotar. Pero ¿por qué burbuja de las .com? ¿Qué es el .com? El .com es una contracción de la palabra comercio. Estuvo pensado en un inicio para organizaciones comerciales, pero luego se le permitió a todo el mundo registrar un dominio .com. Se ganó la fama debido a que se asociaba a empresas o corporaciones, muy diferente al .net o también el famoso .org, que estaban más pensados para grupos sin fines de lucro en su gran mayoría. Era una burbuja porque, como dije antes, muchas de estas empresas .com no ofrecían nada relevante a decir verdad. A veces solamente era un dominio y ya, nada más. Además de que no había ganancias reales. Este futuro que habían vendido les estaba trayendo pérdidas en vez de ganancias. ¿Se acuerdan de Pets.com? Pues gastaba 11,8 millones de dólares en publicidad y el costo de envío era más elevado que las ventas que hacían, y como estaban perdiendo plata, cerraron en noviembre del 2000. ¿Y qué pasó con Boo.com? El mismo destino que Pets, se gastaban el dinero en cosas bastante futuristas, como en funciones interactivas, avatares animados en 3D, un asistente de compras virtual llamado Miss Boo y servicio al cliente en vivo. Cosas que están bastante bien, pero estaban adelantadas a la época, al igual que avatares en 3D o asistentes de compra, no era necesario para el negocio. Colapsó prácticamente empezando el nuevo milenio. Computer.com gastó 7 millones en anuncios para el Super Bowl. La gente tenía una maña con el Super Bowl, la verdad. No se sabe si tuvo ganancias reales más allá de solamente vender acciones, ya que, esta era su página. Claramente la competencia de Amazon, uy qué miedo, tiembla Jeff Bezos. No se sabe a cuánto se vendió después de la burbuja. Epidemic.com tuvo el mismo error de gastar millones en publicidad para el Super Bowl. Gastaron 1,6 millones y cerró en 2000, ya que atrajeron socios comerciales pero no clientes. Y la lista sigue y sigue y sigue. La burbuja estalló a inicios del 2000. Las acciones de las empresas tecnológicas empezaron a caer como si estuvieran en un tobogán. El Nasdaq, que es la bolsa de valores donde principalmente están empresas tecnológicas, se convirtió en un chiste. Aquí podemos ver en este gráfico que el Nasdaq alcanzó su máximo y luego cayó en picada. Hubo mucha gente vendiendo como si fuera un efecto de bola de nieve. Todos vendieron porque nadie quería perder sus ganancias. Era momento de retirarse lo antes posible, y si bien podemos decir que la gente se dio cuenta del gran engaño, lo cual es bastante factible pensar, hubieron otros factores que entraron a colación. Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, no confiaba mucho en esto de Internet. Sabía que era una burbuja y que pronto acabaría la fiesta. En la gloria de las .com las tasas de interés estaban bajas, por lo que ahorrar no era lo más rentable. ¿Qué quiere decir que las tasas de interés están bajas? Pues que básicamente los intereses son bajos. Déjenme explico esto. Si sacas un préstamo para un auto es más fácil pagarlo, ya que el interés a pagar no es elevado. El interés es un préstamo y funciona así. Imagina que sacas un préstamo de $1000 y el interés es del 10%. Eso quiere decir que al banco le tienes que devolver $1100. Esa es prácticamente su forma de ganar dinero mediante el préstamo. Esto pasa en prácticamente todos los países: México, Perú, Japón, España. Por eso te dije que ahorrar no es lo mejor, porque si el interés es bajo, prácticamente puedes sacar un préstamo con un interés de regalo. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con la burbuja de las .com? Pues muy fácil, sacabas un préstamo, digamos que el interés estaba al 5%, pero viendo el gran retorno que podías tener en base al boom de las .com, prácticamente ese interés se convertía en una propina. Podías pagarlo al día siguiente si quisieras. No había mucha preocupación por devolver la deuda porque el interés era bajo y el ROI, el retorno de dinero, era muy grande. Se sentía como engañar al banco, sinceramente, pero este truquito tuvo su final. Greenspan para el 2000 subiría la tasa de interés. Eso quiere decir que si habías sacado un préstamo, el interés a pagar aumentaba. Y como muchos se hicieron un préstamo para tener un retorno con las .com, apuntaron a tener que sacar dinero de sus propias acciones. Las tasas elevadas también encarecían que una empresa pudiera crecer o financiarse,
y todo lo que subió alguna vez tuvo que bajar. Se le conoció como el Viernes Negro. La gente ya no quería saber de las .com. Los que vieron la bajada muy pronto pudieron sacar una pequeña ganancia, pero los que llegaron tarde, pues prácticamente tuvieron que aceptar que habían perdido la plata. Despidos masivos, quiebras de empresas, el estrés de la gente. Hay varia documentación que la caída del mercado puede generar lo peor en una persona. No he encontrado casos tan extremos en la burbuja de las .com, gracias a Dios, pero ten en cuenta que esto puede generarte un estrés tan grande que puede llevarte a atentar contra tu propia vida. Amazon, que era la cara de toda esta nueva ola tecnológica, estuvo a punto de quebrar. Las acciones que valían $113 ahora valían $6 o menos. Jeff tuvo que recortar gastos y para 2001 tuvo que despedir a 1,300 personas. Era claro, les estaba faltando dinero. A eBay por su parte no le fue mejor. Sus acciones cayeron en un 77% y las acciones de Yahoo, que alguna vez costaron $118, ahora costaban solamente 24. Era un infierno. El negocio que parecía ser boyante ahora daba varios pasos hacia atrás. Y lo peor de todo es que la imagen del Nasdaq no haría más que solamente bajar con los años que vendrían. Para 2004 la crisis ya empezaba a relajarse. Pocas empresas sobrevivieron de este suceso. El más famoso, Amazon, que nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Pero la burbuja es una gran enseñanza de que no todo lo que brilla es oro. Muchas veces se nos vende la fantasía de que algo es el futuro, pero igual y no resulta ser para tanto. Es decir, Internet sí era el futuro, las páginas web eran el futuro, pero no lo era de la forma tan exagerada como trataron de hacerlo ver en aquel entonces. Esto en parte por gente que no sabía casi nada de Internet, ignorantes que vieron dinero donde no lo había, vieron crecer un nuevo medio para luego volverlo un mercado donde engañar y poder especular con las páginas web para poder hacerse de una pequeña riqueza. Especular con una tecnología que apenas ya estaba dando sus primeros pasos. Era muy pronto para que algo así suceda. De las cosas buenas que se pueden sacar es que la fibra óptica nació en este tiempo, debido a la gran demanda que había por la conexión a Internet. Esto debido a que prácticamente podías comprar acciones desde casa. Además, muchas empresas que eran fraude se filtraron, por así decirlo. Las que eran unas vendehumo quedaron fuera, y las que en realidad tenían un valor se quedaron hasta el día de hoy. Eso no quiere decir que una página web tenga que generar un valor necesariamente. Esa es la idea que nos vendieron. Una página web podía ser solamente para poner tus fotos y poco más. No tiene que ser un servicio en línea o una red social. Y aún así, puede darse el caso de que ganes dinero. Pizza.com, por ejemplo, se vendió en 2008 mucho después de la burbuja y lo vendieron por $2,600,000. Uno de los errores de la burbuja era tener que forzar ventas de páginas web con mentiras del futuro. Una página web se puede vender, siempre y cuando no inventes engaños detrás de él. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que son miembros y ayudan a crecer este canal. En serio, muchísimas gracias. Y díganme, ¿alguno de ustedes vivió la época de las .com? Yo recién había nacido en el 99. Recuerda que puedes dar like, compartir y comentar si te ha gustado. Estaré subiendo video muy pronto. Años después, luego de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008, justo un mes después, un grupo llamado los Cypherpunks recibirían el correo de un anónimo. No se sabe la identidad real de quien lo mandó, solamente se le conocía por el seudónimo de Satoshi Nakamoto, y en ese correo se encontraba lo que años después sería una revolución en cómo vemos el dinero hoy en día, el white paper de Bitcoin.